¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aún nerviosa. Yo también. Ya estamos aquí después de un mesecito de documental. Total, aún con nervios después de todo el estreno. Como de soltar todo y la publicación. Total. Ha pasado un mes desde el estreno, estuvimos más de un año trabajando con el documental. ¿Cómo recuerdas tú el proceso de grabación que hicimos? Bueno, pues fue muy intenso, ¿no? Estuvimos, ¿cuántas horas? Como Más casi de 30 sí. Entrevistando solo a Ángela, a la protagonista. Creo que fueron 7 veces las que fuimos a entrevistarla. En su casa. Sí, durante 3 horas cada una más o menos, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo el proceso como muy intenso. Recuerdo que cada vez que salíamos de la casa de Ángela había como una especie de bajón después de... Bajábamos las escaleras, ¿no? Y era como una descompresión un poco, ¿no? Sí. Aquello. Y luego, claro, todo el proceso de organizar todo ese material, ¿no? Ellas, tanto Ángela como Elena, son unas narradoras magníficas, sí. Entonces eso lo hace muy fácil, pero hubo que organizar todas esas horas y horas de grabación y teníamos un documento con todas las transcripciones de las entrevistas organizadas casi cronológicamente y por temas, que creo que eso fue muy importante en el proceso para luego escribir los guiones con más facilidad, ¿no? Esa organización. Había una cosa muy divertida y me acuerdo al principio que tú y yo trabajamos de formas muy diferentes a la hora de organizar el trabajo. Y me acuerdo sentarnos en una cafetería fuera del edificio de aquí de la SER y tú me enseñaste una hoja de organización y yo te dije, espera, tú organizas esto así y tú me dijiste, ¿cómo tú no lo haces así? Entonces fue muy divertido también ese proceso de aprender. Yo por lo menos aprendí mucho de cómo organizabas tú porque era muy diferente y funcionaba y también fue una parte de aprendizaje, ¿no? de cómo trabajábamos juntos que nunca lo habíamos hecho. Total, yo creo que te tuve que convencer de la utilidad Sí, de eso. un poco sí. ¿Tú cuándo te diste cuenta de que teníamos algo como potente entre manos? Yo creo que la primera vez fue cuando fuimos a casa de Elena y hablamos con Ángela, ¿no? Sí, y eso me acuerdo que esa noche salimos, además me acuerdo de salir a las 9 de la noche de hablar con ellas, pero claro, llevábamos trabajando en la historia desde diciembre. Y entonces, durante los primeros meses, esta historia era otra diferente, que al final encontramos a Ángela y a Elena y cambió, ¿no? Pero ese día me acuerdo que salimos del portal de noche ya, febrero, hacía frío y tal, y nos miramos y dijimos, wow, esta historia es la historia que estábamos buscando, porque es verdad que habíamos hablado con muchas mujeres y en principio la historia iba a ser más coral, iba a ser un poco diferente. Y me acuerdo ese día, creo que fue el 25 de febrero, una cosa así de 2025. Y fue ese momento de decir, aquí hay una historia increíble, espectacular. Pero es verdad que al principio esto iba a ser otro documental. Sí, total. Yo creo que ese día fue el día que se produjo el cambio. Yo recuerdo llegar a casa y contárselo y estar obsesionada ya a partir de ahí hasta ahora con esta historia. Te metes en lo que nos contaban y es tan increíble y es tan terrible al mismo tiempo que no puedes salir tampoco de ahí, ¿no? Es como, yo creo que a la gente que lo ha escuchado le ha pasado un poco también eso, ¿no? Esa sensación de querer acompañarlas todo el rato, ¿no? En el testimonio y en lo que nos iban contando, ¿verdad? Sí, total. Una cosa que no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado cuando conocimos a Ángela y a Elena, es una de esas veces que no tenemos la posibilidad muchas veces por la profesión de conocer en primera persona a una víctima que te está contando su relato, ¿no? Que no es una cosa que lees, que no es un entrecomillado. ¿Cómo fue para ti ese momento de tener enfrente a 2 mujeres tan valientes y que han sufrido tantas cosas? Sí, y además que lo cuentan de una manera tan elocuente, ¿no? Con tanta claridad, con tanta precisión y que les puedes hacer muchísimas preguntas, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos más duros de hacer este documental fue eso. Al final sabíamos que Ángela le había contado esta historia a jueces, a periodistas, a psicólogos y ahí estábamos de nuevo nosotros pidiéndole que volviese a rememorar todo, ¿no? Y durante tantísimas horas. Creo que cuando hacíamos las entrevistas nos íbamos un poco con esa sensación de culpa, de tener que forzarle a ella de alguna manera a recordar de nuevo su historia, y también ella igual tenía cierta culpa, siempre que nos despedíamos nos decía como perdonad que tengáis que escuchar todo esto. Os he pasado esta bola a vosotros. Sí. Me acuerdo muchos días que bajábamos hacia el metro y íbamos comentando precisamente eso, ¿no? Joder, la hemos
puesto en esta posición de volver a recordar y nos sentíamos con esa culpabilidad. Y me acuerdo ese camino, esos 5 o 10 minutos a la parada de metro, que siempre era un poco de le hemos hecho volver a pasar a esta mujer por ese mal trago, ¿verdad? Claro, por eso creo que también es como muy importante cómo hacerlo, ¿no? Y hacerlo siempre desde, pues obviamente el respeto y la empatía, pero también creo que la relevancia de que ellas estén seguras de que tienen control sobre su historia, de que están a cargo, de que no vamos a tomar decisiones sin su consentimiento o sin su supervisión, de que siempre van a formar parte del proceso. Creo que hemos ido informándolas casi a tiempo real de los avances y siempre intentando priorizar, obviamente teniendo en cuenta nuestro criterio periodístico, pero intentando priorizarlas siempre a ellas en la toma de decisiones y en todo el proceso. Sí, o sea, yo creo que eso es lo que diferencia un poco el trabajo que hemos podido hacer previamente a este documental, ¿no? Estos ritmos no los marca la actualidad o la presión de la información, sino los marcan ellas, los marcan las protagonistas de la historia, y creo que eso es lo que también, al menos a mí me ha parecido esa experiencia de trabajar en esto, que íbamos acompañándolas, ellas nos iban contando y según ellas nos iban contando nosotros íbamos avanzando, pero solamente si ellas querían, y eso es muy bonito y creo que se siente cuando se escucha el documental. Ojalá se sienta también, creo que es lo que permite que se establezcan relaciones de confianza y que se pueda entrar tan profundo en la historia de una persona. También te pone un poco en duda tu papel como periodista, ¿no? Es un equilibrio complicado. Yo creo que, fíjate, es un temón abrir esto, ¿no? Pero al final yo creo que nos tenemos que basar como periodistas, no solamente en este tema, sino en cualquiera que tratásemos desde la honestidad y desde la empatía, sobre todo si estamos hablando con víctimas, en este caso de violencia machista. Evidentemente, con estos casos o con otro tipo de informaciones que tratamos, no podemos ser imparciales, no podemos ser ambiguos, y creo que eso se soluciona desde la honestidad y la empatía. Y creo que este documental es un ejercicio de eso. Y nosotros todo el tiempo nos lo estábamos diciendo. Yo me acuerdo de tener muchísimas conversaciones tú y yo de cómo se juega ese papel que no sea desde la distancia, pero y que sea desde la cercanía con las protagonistas de la historia, y al mismo tiempo mantener una visión que sea más objetiva u honesta, ¿no? Y esa conversación la hemos tenido muchas veces porque evidentemente no es fácil, sobre todo con un tema como este, mantener, siempre se dice, el periodismo tiene que ser objetivo. Es mentira, todos lo sabemos. Pero en este documental yo creo que hemos hecho los dos ese ejercicio y hemos hablado muchísimas horas tú y yo sobre esto. Total, y también creo que hay una diferencia entre hacer periodismo sobre poderosos, ¿no? A los que hay que pues, fiscalizar y demás, y hacerlo con personas que han sufrido situaciones traumáticas. Y creo que se puede hacer muy bien periodismo dándole a las víctimas control sobre sus historias. Creo que no se deja de hacer buen periodismo por hacer eso. La fecha de estreno también dependía de lo que ellas decidieran del proceso. No podemos presionar con eso, porque al final demasiado mal, entre comillas, te sientes poniéndole a alguien que al final no conoces más allá de unos meses una grabadora adelante, demasiado mal te sientes con eso como para encima presionarla para publicarlo, para poner unas fechas, para ponerle, ¿no? Porque lo decíamos mucho, no podemos llegar y decir estrenamos pasado mañana esto, ¿no? Hay que preguntarles a ellas, ver si se sienten cómodas, evidentemente, y que todo se haga de la mano de ellas, y es que si no, no tiene sentido. Sí, y eso siempre ha sido una línea roja muy clara, ¿no? De nosotros también servir de alguna manera de muro entre los intereses quizás de una publicación más rápida que llegue antes y tal, y protegerlas a ellas y hacer lo que ellas quisieran. Es que es verdad que siempre hay como esa tensión, ¿no? Cuando en un medio de comunicación hay una historia que parece que es buena historia, de publicarla, de hacerla, venga, la tenemos, la publicamos, ¿no? Y es verdad que hemos hecho ese ejercicio también de intentar frenar incluso, muchas veces, incluso nuestras propias intenciones de vamos a intentar publicar esto antes y tal, para decir, no, esta historia merece más tiempo, merece más reflexión y sobre todo que ellas estén de acuerdo en dar el paso de publicarlo, porque al final se exponen mucho, ¿no? Hay una cosa que muchas veces no se sabe cuando uno está en un proceso como este, ¿no? De crear un documental, un tipo de historias como estas, y es cómo hacemos cuando exponemos a las personas que participan en ella, ¿no? Sobre todo si hablamos de un tema como este, que es señalar de alguna forma todo el sistema patriarcal que sostiene la violencia machista, ¿no? Fue un proceso que hemos también hablado un montón de cómo hacemos para no exponerlas a ellas, para que prepararlas a ellas, también nosotros, del hate, el odio que se puede recibir cuando ahora ya se ha emitido, ¿no? Ha sido un trabajo también de
Total, hablarlo mucho con ellas. Yo creo que la clave está en ser muy, muy honestos. O sea, tenemos la suerte de que Ángela se dedicaba al mundo del cine y es muy consciente de todo esto, ¿no? Pero también ella tenía muy claro siempre que quería que su historia formara parte del dominio público y tenía mucho compromiso con eso. Entonces está dispuesta a asumir los riesgos. Pero es súper importante, yo creo, nuestra labor allí de verbalizarlos, de ponerlos encima de la mesa sin ambajes de ningún tipo, diciendo esto puede tener riesgos, os exponéis, puede haber una demanda con el tiempo, tenéis que ser como muy conscientes, ¿no? Y estar nosotros como periodistas muy seguros de que ellas son conscientes de esos riesgos y que nosotros no estamos forzando la maquinaria de ninguna manera. Yo me acuerdo, ahora como 2 meses o así, que estuvimos aquí con ellas aquí en el edificio de la radio y les pusimos el tráiler para que vieran, porque todavía no habían escuchado nada y en ese momento me acuerdo de ver la cara de Ángela, que todas las dudas que podría tener, incluso los miedos, se le quitaron y dijo, adelante, vamos con la publicación, la fecha que estáis planteando y era una forma también de validar el trabajo y el acompañamiento que habíamos hecho durante todo el año, ¿no? Porque era difícil, como estamos diciendo, el tema de exponerlas y los riesgos que pueden afrontar y cuando ella escuchó el tráiler, como que, aunque ya tenía confianza en lo que estábamos haciendo, como que confirmó sus sospechas de lo que habíamos hecho y como que nos dio... Sí. El visto bueno, ¿no? Para salir. Total, a mí me impresiona la confianza ciega que han tenido las dos en nosotros a la hora de hacer esta historia y la responsabilidad que eso suponía para nosotros, porque al final son sus vidas, ¿no? Y creo que fue muy importante compartir con ellas también todo el resultado y los episodios con mucho miedo, porque casi me da más miedo la reacción de ellas que la reacción de los miles de oyentes. O sea, me da más miedo eso y creo que era importante compartirlo porque aunque obviamente como periodistas pues nunca compartirías, pues yo qué sé, las preguntas que le vas a hacer a un político, creo que en este caso sí tiene relevancia salir con un producto con el que ellas se sientan cómodas y seguras. Yo me acuerdo de eso cuando les pasamos por WhatsApp los episodios, pero también me acuerdo de los meses previos, mientras tú y yo íbamos haciendo los episodios y cómo compartíamos las dudas. Le gustará esto porque a lo mejor le parece mal. Y siempre teníamos como esa conversación tú y yo, que un día tú estabas como más optimista, yo otro día estaba más negativo en cuanto a cómo sería la recepción por ellas. Y me acuerdo de todos esos meses ahí en la terraza de la radio comentando tú y yo de cómo sería la reacción y como meses después cuando lo escucharon estaban encantadas y fue también una liberación para nosotros, ¿no? De, bueno, ya está. El alivio cuando ellas dijeron que estaba todo bien, es que, o sea, ya está. Hay una cosa de esta historia, ¿no? Que decimos que este documental toma esta forma varios meses después de que empecemos a trabajar en la historia. Y muchas veces nos hemos acordado también de muchas mujeres que hemos hablado, algunas de ellas que hemos entrevistado y grabado, otras incluso hablamos con ellas, solamente nos contaron su caso, pero luego nunca aparecieron en el documental, incluso otras que hemos grabado y no han aparecido tampoco en el documental. Y creo que también es justo tener como ese pequeño reconocimiento a todas ellas, porque al final todas ellas se abrieron, nos contaron su caso, no nos conocían de nada y no tenían por qué hacerlo. Y creo que es bonito explicar que aunque esta historia esté protagonizada por 2 mujeres, aunque hay muchas otras alrededor, ha habido otras que no han salido y que también forman parte de no sé cómo era antes, ¿no? Yo creo que es bonito eso. Sí, y que de hecho sale en un pequeño extracto en el primer episodio. Y también la dificultad como periodistas de conseguir que gente se abra a ti, que te cuente su historia y que luego no se vean tan reflejadas en el producto final, ¿no? Y cómo gestionar eso, que al final es difícil, que hay expectativas, hay muchos miedos y muchas dudas que ellas superan para hacer ese esfuerzo. Y de pronto, pues porque al considerar que el mejor producto era el que hemos podido hacer, pues no aparecen, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí está ese primer episodio más coral en el que se pueden escuchar. Lo que al final demuestra es cómo todas pasan por un proceso parecido a la hora de contar, ¿no? Que es de lo que va mucho este documental, del poder de contar. Y ese primer episodio refleja, yo creo que muy bien eso. Una de las mujeres que aparece en ese primer episodio y que metemos unos fragmentos de lo que hablamos con ella, le pasamos el documental para que lo escuchase y teníamos ese temor tú y yo de, vaya, lo va a escuchar, no va a sentir que su testimonio tiene más peso en la historia y va a sentirse traicionada de alguna manera porque ella ya estaba muy cansada con la prensa porque en su caso lo había contado y no le habían hecho mucho caso,
Pero fue todo lo contrario. Le pasamos los episodios y me acuerdo que me escribió ella un WhatsApp diciéndome que le había encantado, que era un ejercicio fantástico. Y creo que esas son de esas cosas que nos han ido pasando muchas semanas, en las últimas semanas cuando le pasábamos a otras mujeres el documental, que todas nos daban como esa aprobación, como ese que les había gustado mucho. Y con ella es uno de esos casos que me acuerdo que teníamos ese temor y no, fue todo lo contrario. Entonces ese agradecimiento también como que nos ha hecho seguir avanzando, ¿no? Total. Una de las cosas que más me ha impactado de hacer este producto ha sido recibir la reacción de una persona muy, muy cercana a la que quiero mucho y que después de escuchar el primer episodio me contó un episodio de abuso que sufrió en la infancia y del que nunca, jamás habíamos hablado en todos los años, ¿no? Y fue muy impactante ver el poder que tenía el documental que llevó a esta persona a hacer eso, a romper de alguna manera el silencio y contármelo, porque va de eso, ¿no? Va de contar y del poder que tiene contar. Entonces recibir esa reacción fue muy impactante. Yo creo que nos ha pasado a todos, porque nos lo hemos compartido antes de que se publicase. Luego ya ha sido otra cosa, ¿no? La evolución una vez publicado, pero antes de que se publicase se lo compartíamos a nuestro círculo más íntimo y siempre pasaba eso, ¿no? Incluso se cuenta en el episodio 0 del documental como una vez que alguien pone voz a las cosas, todo el mundo se atreve a compartirlas y a sentirse representada, ¿no? Y yo creo que nos ha pasado también en el plano más personal, que de repente aparecen historias que no sabías, que vivencias que han vivido y que al final son muy parecidas o tienen parecido con lo que puedan haber sufrido muchas, ¿no? Y eso es muy bonito. Esa ola de mujeres y ese espejo que permiten las redes sociales y que anima a otras a contarlo, tiene mucho valor. Yo creo que una de las cosas que hay detrás de esta historia, ¿no? De cómo hemos hecho el documental, es una labor de guión que es muy profunda, y no solamente a la hora de contar la historia, que Ángela lo ponía muy fácil, pero también es una labor de comprobar cosas que se decían, comprobarlo con otras fuentes, con otros testigos, y eso quizás la gente cuando lo escucha a lo mejor no sabe todo el trabajo que hemos dedicado a comprobar, a pedir documentación, a hablar con diferentes personas, y creo que es una cosa muy interesante que podemos contar aquí, ¿no? Sí, y que también hemos hecho gracias a ellas, ¿no? O sea, con la colaboración, obviamente, de Ángela, que también es un momento complicado en el proceso, decirle a la protagonista de la historia que tenemos que comprobar su relato y que para eso necesitamos pues, documentos y testigos y demás. Es un momento difícil porque al partir de tantísimo cuestionamiento durante un proceso judicial, claro, eso te puede recordar a lo mismo, ¿no? De nuevo me están cuestionando, de nuevo piensan que lo que estoy diciendo no es verdad, ¿no? Pero también en la forma en la que se hace, con respeto y con colaboración y con dándoles a ellas de nuevo el control sobre la situación, yo creo que se consigue, ¿no? Y eso nos permitió tener acceso pues, a mucha documentación que iba aprobando la inmensa mayoría de los datos, ¿no? Y la coherencia también del relato. Sí. Fíjate, hay una cosa que pasa con los documentales y yo creo que la gente cuando lo escucha no es consciente de todo eso, y es que hay mucha gente implicada en los procesos y que muchas veces no han trabajado nunca juntos. Yo lo decía antes, que tú y yo no habíamos trabajado nunca, nos conocíamos de otras cosas, pero nunca habíamos trabajado, hemos aprendido a trabajar de manera conjunta y cuanta más gente se introduce en el proceso, más tienes que aprender a delegar, a aprender a que la decisión que han tomado el resto está bien hecha, a nivel de sonido, a nivel de la imagen, que creo que es preciosa, a nivel de muchas cosas, y creo que eso es muy bonito de explicarle a la gente. A veces la gente cuando piensa en la profesión, piensa en estrellas, gente que es como muy crecida, y creo que es todo lo contrario a lo que hemos hecho aquí, incluso a lo que debería ser la profesión, ¿no? De un trabajo conjunto y de aprender entre todas. Para mí, había trabajado, por ejemplo, con Lisi, que ha sido la editora de sonido, y con más gente, pero contigo nunca lo había hecho y ha sido muy bonito y divertido aprender y trabajar contigo y sobre todo que la gente, creo que es un mensaje interesante, contarles que esto no funciona si no hay mucha gente implicada y haciéndolo bien, ¿no? Que no es un trabajo de una o de uno que se sienta a entrevistar, es de las personas que han sido entrevistadas y de un montón de gente que hay detrás, y creo que eso es muy divertido o interesante contárselo a la gente, ¿no? Total, desde la parte visual, que es tan importante, ¿no? Que al final es la imagen del podcast, a obviamente el sonido, que es fundamental para que todo lo demás funcione, ¿no? Y ahí Lisi, la verdad es que entendió desde el primer momento el ambiente que debía y las sensaciones que debía generar
el documental, ¿no? Y ha estado súper implicada en el proyecto. Y luego la importancia de la música original, que También. no lo hemos comentado, ¿no? Que hizo Gala Pérez Iniesta, una música con violines e incluso con la respiración de Ángela, que esto el oyente que lo escuche pues no lo sabe, pero la respiración que suena es la de Ángela, y eso le da un valor añadido increíble, ¿no? Contar con una música original pues es una pasada. Son muchos detalles que hacen que al final lo que se escucha quede tan bien como creo que ha quedado no sé cómo era antes. Cuando hablamos con Ángela y le propusimos la opción de hacer un documental, a ella le gustó especialmente que fuese un documental sonoro. Es verdad. Porque tiene escopofobia, que es fobia a las cámaras. Ella es directora de cine publicitario, y por la exposición en la que se vio envuelta en la relación de maltrato desarrolló esta fobia a las cámaras. Entonces quizás no sería capaz de ponerse delante de una cámara a contar su historia, pero el hecho de que fuese sonoro sí que permitía tratar con profundidad la historia. Sí, también creo que la voz tiene una fuerza que cuando no va acompañada de imágenes gana todavía más relieve y lo hace que sea más cercano. Esa sensación de que te lo están contando a tu oído directamente como oyente, creo que hace que gane más cercanía el relato que estamos contando, y que pasa en este documental y pasa en otros muchos, ¿no? Que creo que el sonido y la voz tiene esa fuerza que a lo mejor el audiovisual no tiene. Sí, y ese poder de la imaginación, ¿no? De estar de alguna manera creando la historia visualmente en tu cabeza y escuchar de primera mano el relato de una persona como Ángela. Sí, es verdad. Y también, claro, el hecho de que es Ángela, ¿no? Que es un nombre propio, pero como no hay imagen, no se conoce realmente su identidad, la historia de ella puede ser la de miles, ¿no? Por desgracia, sí. Que es de hecho lo que ella quería, que contando su historia muchas otras se vieran reflejadas en eso y se sintieran escuchadas y creídas. Cierto. Bueno, pues ya está. ¿Estamos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis visto? Bien. Bueno, bien. Nunca se hace, o sea, no se hace mucho esto, ¿no? De making of, pero bien, la verdad. Sí. No sé. Un poco. Sí. Un poco pero nerviosa. bueno, ha sido agradable.